Bueno, ayer, a pesar de la muerte de Johnny, hubo una decisión importante con el Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía su reunión que había sido pospuesta, postergada en días antes. Finalmente seleccionó a los jueces, a los miembros del Tribunal Superior Electoral con sus 5 suplentes, y tal vez una de las características, o la principal característica, es que hicieron una barrida ahí, no dejaron a nadie. No dejaron a ninguno. A ninguno. Ni los suplentes. Di los nombres. Sí, hay un suplente que lo subieron de categoría. Bueno, hay una que había sido suplente, pero no sé, si en esta gestión. Había sido actual, ¿no? suplente, era suplente, sí. Es decir, que son nuevos todos. Los elegidos son Ignacio Camacho, quien pasa a presidir, es un juez ya ex juez de la Cámara Penal y Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Está también Juan Viaggi Lama, quien es egresado de la UNFU y quien fue juez de la Cámara de Comercial y de Trabajo del Distrito Nacional. Además, el magistrado Viaggi es un escritor muy prolífero, muchos libros importantes dentro de la doctrina jurídica dominicana. Rosa Pérez, quien es abogada y que fue suplente del Tribunal Superior Electoral. Está también Pedro Pablo Yermenos, quien es abogado, exdirector del Programa de Apoyo de Reforma de Justicia y activista social. Y Fernando Fernández Cruz, ex miembro del Poder Judicial y ex juez de Santo Domingo. Esos son los 5 elegidos. Hay una característica importante con esos datos que menciona Laura de cada uno de los jueces, que la mayoría tienen experiencia en el ámbito judicial. La mayor parte vienen del ámbito judicial. De la judicatura. De la judicatura dominicana, es decir, pudiera ser un buen síntoma. Hay 3 ¿Y los que suplentes, son jueces y 3 que son abogados. Los suplentes son Juan Cuevas, Menegilda del Rosario Conde Ramírez, Menegilda del Rosario Conde Ramírez, Juan Manuel Garrido Campiño, Lourdes Teresa Salazar Rodríguez y Francisco Eugenio Cabrera Mata. Si no me equivoco, Juan Cuevas debe ser el mismo que también era suplente en la Junta Central Electoral, que llegó a ejercer la función durante la gestión pasada, cerca de un año. No he visto el de Henry Mejía. El quien sustituyó a Henry Mejía mientras tuvo unos temas de salud y que continuó posteriormente siendo suplente. Okay. Bueno, ese era el último de los órganos del Estado de las altas cortes que faltaba. Ese era el último, porque tanto el Constitucional como la Suprema fueron completados. Así es. Otra cosa que ocurrió ayer es, finalmente, Pedro Castillo entró a Palacio de Perú como presidente. Y entró con su sombrero. Entró con el sombrero. Y pronunció su discurso con su sombrero. Y seguramentó con su sombrero. Y seguramentó con su sombrero y recibió a los presidentes. Por lo menos vi 2 fotos de él conversando con presidentes o con representantes de Estado, como fue el rey de España, él no se quitó su sombrero, el presidente de Ecuador, que también tiene Guillermo Lasso, un podio reciente, con su sombrero. Sin embargo, el presidente Castillo entró con su sombrero, pero entró sin gabinete. El gabinete sigue siendo un misterio, no se sabe quiénes son. Bueno, es que a él le dieron un margen de tiempo tan corto. Ha roto la tradición de que por lo menos la mayoría de los presidentes nombraban incluso antes de la juramentación sus gabinetes y ya se podía ir especulando. En este caso, no se sabe quiénes lo van a A él le dieron un plazo tan corto de una semana para constituir todo lo que era el esquema de la transición. Sí, hubo mucho cuestionamiento al proceso. Y además... Y mucha resistencia, porque de esos grupos tradicionales de Perú estaban resistiendo. Exactamente, mucha resistencia. Imagínate, Ecuador tuvo, ahora con él, se completaron 5 presidentes en 5 años. Bueno, la pandemia tiende a generar razones de cambios en muchos países, porque a veces no es por la pandemia misma, sino que la pandemia saca muchos problemas
viejos, pero Ecuador tradicionales. siempre lamentablemente, Ecuador ha sido uno de los países de América Latina donde mayor inestabilidad ha existido históricamente. Perú, tú dices. Digo Perú. No, bueno, sí. lo que pasa es que en Perú colapsó es más, hubo el una etapa de político. su historia entre 1815 a 1840 donde tuvo 50 presidentes. Sí, y acuérdate que en Perú colapsó el sistema político. Y Sí. de hecho, los presidentes que ganan en Perú ganan con movimientos Mira, que se conforman este mismo es el y caso. apoyan entonces El caso de Fujimori fue otro caso. El caso de Fujimori, el caso de los otros que... El caso de Pedro Pablo Lucinchi. Bueno, Pedro Pablo, porque Pedro Pablo entró como presidente sustituto. No, ese fue electo. Ese fue el que le ganó a Keiko. No, el que le ganó a Keiko fue Humala. No, es que Keiko ha participado en 3 elecciones. Esta es la tercera. Sí. Bueno, en esa de Humala yo fui como observador y Keiko siempre entra como favorita, pero le faltan puntos para llegar siempre. Por poco. Aquella vez ella fue muy civilizada, pero esta vez pataleó hasta la última consecuencia. Que la 3 es la vencida. Y bueno, habría que ver, ya por lo menos algunos países como España ha dicho que va a acompañar al presidente Castillo en su presidencia. Habría que ver con qué viene el presidente, ¿verdad? Bueno, es un país complejo, es un país importante, es un país complejo por su composición económica, social. Veía yo ayer una crónica de unas cadenas norteamericanas en donde decían que el mayor temor que tenían los empresarios y muchísimos gente de la oligarquía peruana era que iba a ser un gobierno comunista, que iba a nacionalizar todas las empresas, que iba a privatizar el sector industrial, pero él lo dejó bastante claro en su discurso. Dijo que nada de eso que se le achacaba durante el proceso de campaña iba a ser parte de su gobierno, que simplemente quería ser un gobierno democrático. Sí, yo te voy a decir una cosa, a los empresarios de Perú, que dejen de estar con la posicioncita tradicional esa siempre de que reserva y reserva y reserva. Porque si Pedro Castillo está entrando con su sombrero a la casa ahí, porque el sistema lo dañaron. La clase política y el sector empresarial. Ellos mismos. Yo tengo un amigo conocido, pero más amigo por la historia que personal, porque he tenido pocas relaciones personal con él. Pero lo conocí en Londres en una visita que hice, que nos tocó ir a una actividad juntos. Entonces su esposa me tocó al lado, cuando me sentaron en la mesa, su esposa me tocó. Entonces yo comencé a conversar con la señora y de pronto le digo, ¿y usted qué hace aquí? Y ella me dice, yo soy la esposa de fulano. ¿Cómo? ¿Y cuál es el esposo suyo? Le digo, pues yo lo conocía de nombre. Me dice, aquel que está allá. Y entonces yo me paro y le digo, ¿usted es fulano de tal? Le digo yo, párese. Y el señor se para, nos damos un abrazo y yo digo, yo soy fulano de tal. Y él también me conocía de nombre y nos dimos. Entonces, de pronto comenzamos a hablar y venían las elecciones de México. Y habían todas las reservas con el actual presidente. Con López Obrador. Con López Obrador. Y él me dice una cosa, que el país... Yo le digo, miren, ustedes tienen que aprender una cosa. Que si Venezuela se va a que si México se va a parecer a Venezuela. Digo yo, lo que ustedes tienen que preocupar es que México no siga siendo México. Y él me dice, es verdad. Porque la preocupación era que López Obrador iba a poner a México como Venezuela. Pero si López Obrador entraba ahí era porque el partido del PRI, históricamente, y el PAN dañaron eso. Dañaron eso totalmente. Correcto. Entonces en Perú, además, que los empresarios traten de ayudar para ver cómo esto se restablece y este presidente no entra en conflicto que pueda profundizar la crisis allí, porque ahí comienzan entonces a conspirar, golpe de Estado. Bueno, de hecho vas a confrontar un primer conflicto con el asunto de que lo primero que va a hacer es un proyecto de reforma a la Constitución. Y lo que tiene son 37 legisladores de casi 200 que hay. Bueno, pero depende, porque si una reforma si se conversa, si se plantea, si el presidente tiene un equipo que ayude
digamos, a visibilizar los puntos importantes, se puede hacer. No siempre tú haces una reforma cuando tú tienes una mayoría. A veces, si tiene una mayoría absoluta, es peligroso, porque entonces hace un tollo sin tener la posibilidad de que alguien por lo menos te advierta o te oponga, ¿verdad? Y en los temas más controversiales, por lo menos si no tiene una mayoría, tiene que conversarlo, tiene que negociarlo. Así es. Es decir que yo por eso pienso que ese no es un problema si se sabe llevar, ¿verdad? Yo diría que si Perú está como está, lo más probable es que no solo necesite una reforma a la Constitución, necesite montones de reformas. Sí, eso es así. Señora, miren, hay una cosa que yo no sé, pero yo noto como que estamos aprobando demasiados préstamos a nivel general. Todos los días salimos con préstamos. Bueno. Ayer aprobaron 3 préstamos en la Cámara de Diputados, uno detrás del otro. Bueno, eso no es una simple impresión. Eso la CEPAL, en su último informe, determinó que República Dominicana El que más es el rápido. país que más rápidamente ha ido incrementando su deuda pública, que por demás no es la más alta de la región, porque al momento en el cual inició la pandemia no era la más alta tampoco, pero sí ha sido el que más ha llevado un ritmo acelerado de crecimiento de la región completa. Entonces, la realidad es que es un tema de preocupación, independientemente de que la pandemia sea la razón inmediata que se supone que justifique estos préstamos. Yo vi, esta es una época difícil y difícilmente los gobiernos no se endeuden ahora. Sin embargo, yo debo decir, y lo digo con pena a veces, porque parecería que estoy resaltando a alguien que tal vez no merece todo el reconocimiento, pero dicen que la verdad salva al buey, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquella expresión, aquel artículo que escribió Carlos Dores cuando se le atribuía al PRD que estaba vinculado con Camaño, con la guerrilla de Camaño? Que le escribió un artículo y dijo, la verdad sabe el buey, entonces contó la historia de cómo se había producido el hecho. Yo te diría que después de los gobiernos de Balaguer, los partidos democráticos que han tenido el país han sido altamente irresponsables con el asunto del endeudamiento, porque han tomado préstamos alegremente para hacer. Uno de los préstamos que yo recuerdo más, que yo critiqué más, fue una vez que querían modernizar el Congreso. El Congreso, Cámara de Diputados, hacerle una cosita y ponerle una cosa de tecnología. Tuvieron que coger un préstamo para eso. Mira, los préstamos comenzaron, pero oye una cosa, que aquí es donde quiero llegar, para que no tomemos esto como relajo. Vi al senador Iván Lorenzo estos días con un reconocimiento, unos diplomas. Un trofeito al PRM por el partido que más endeudado. Miren, el PLD fue un partido altamente irresponsable con eso. Primero, porque tuvo todo el poder para haber hecho todas las reformas que el país necesita y, sin embargo, tomó el camino de no corregir la estructura fiscal del país para hacerlo. De manera que a mí, por lo menos, no me resulta simpático eso, porque no podemos tomar esto como un relajo. Es decir, el PLD endeudó este país hasta el tuétano. Y este gobierno lo está endeudando, lo sigue endeudando. Y posiblemente tendría ciertas justificaciones por la pandemia, por el asunto, con la que tampoco podemos jugar. Es decir, el PRM tiene que tener el cuidado de que no se excuse en esa razón mundial, razonable, como para insistir a hacerlo. Y yo le voy a decir a ustedes una cosa, para que estemos claros de lo que se puede hacer. El presidente de la República tiene un proyecto que se llama Pacto por el Agua, que está ya en el Consejo Económico y Social. Y en estos días, en la primera intervención que tuvimos sobre ese, salió un dato así, arriba, tirado así. El país tiene 35 presas. Balaguer hizo 31. Sin endeudarse. Y de la última que se hizo, que es la de Monción, esa donde estuvimos nosotros transmitiendo,
el momento que Balaguer se fue definitivamente del palacio por última vez y entró el presidente Fernández, Balaguer dejó 300 millones de pesos depositados en el Banco Central para esa presa. Luego, el gobierno del presidente Fernández y de Hipólito Mejía se fueron a tomar préstamos para completar la presa. La realidad yo creo que esa estructura es la que tenemos que revisar. La realidad es que porque además, eso no solo está relacionado con el endeudamiento, eso está relacionado con la miseria, con el problema. Y de manera irresponsable también. ¿Tú sabes a lo que se han dedicado los partidos democráticos? A distribuir dádivas. Sí. Y tienen a medio país enganchado en la planes realidad es sociales, que la danza de préstamo que hemos nosotros tenido en las últimas décadas, se comenzó en el gobierno de Antonio Guzmán. Yo no sé si tú recuerdas aquel famoso préstamo de 125 millones de dólares. Millones. Que yo no sé si todavía debemos de eso. Sí, seguro que se están debiendo. Sí, no, de verdad. Se están debiendo. Se están debiendo. Claro. Debe quedar algo todavía de eso. Pero el PLD, el gobierno del presidente Mejía, el de Salvador Jorge Blanco, todos han seguido la misma ruta. Todos han seguido. Pero ahora, lo que a mí me llama poderosamente la atención es la rapidez con que están haciendo esto, con que están haciendo los préstamos y la cantidad de dinero que están tomando prestado. Entonces, va a llegar un momento en que nosotros vamos a caer en un default, nosotros vamos a comprometer todo lo que producimos, lo vamos a comprometer con el pago de la deuda eterna. Bueno, eso nunca es bueno. No necesariamente significa que vamos a eventualmente caer en default. Hay que entender que no, que las cosas se están manejando de forma todavía razonable, pero definitivamente es un nivel de deuda poco sano. Y no solamente poco sano, porque primero está el tema de la tendencia. Párate ahí, porque dijiste una cosa que yo creo que vale la pena recuperar. El endeudamiento no hay que satanizarlo. Es la sanidad para lo que se toma prestado. Así es. ¿Ok? Así es. Es decir, usted puede tomar prestado para hacer obra de infraestructura que se va a reproducir. Que no es el caso. Y para que es devolver, otra preocupante particular, porque ahí está la diferencia en cuando tú tomas prestado para hacer grandes obras o cuando tú tomas prestado para cubrir gasto corriente. Y la preocupación particular en esta coyuntura es que la pandemia ha llevado al aumento de esa deuda que es lo que cubre el gasto corriente. Entonces ahí viene la preocupación y el país ha evitado tener que hacer una reforma fiscal, lo ha pospuesto, cosa que es inminente de forma eventual, pero al fin de cuentas, mientras sigamos tomando prestado para cubrir ese gasto y no para obras importantes que ameriten este tipo de endeudamiento, pues entonces viene el tema del riesgo que se corre la salud macroeconómica del país. Porque mira, todas esas presas ya han producido lo que costaron, mucho más de lo que costaron. Pero lo que quiero decir es, fíjense qué es lo que ha pasado, que los partidos democráticos, y yo lo digo, y esto la verdad que lo digo con pena, porque es el sector al que he pertenecido históricamente. Fue por lo que bregamos históricamente. ¿A qué se dedicaron? A hacer presupuestos deficitarios, es decir, a gastar de entrada más de lo que tenían dispuesto para entonces ir a buscar préstamos y compensarlo. Así es, seguimos con el tema, vamos a una pausa.